Muchísimas gracias por este espacio, gracias a la Universidad Nacional de Cuyo, por supuesto, por este espacio para presentar el libro, para contaros de qué va. Gracias a Marina, a las marinas y a la gente de las marinas que tienen la culpa de todo, ya lo sabéis que hemos decidido que tienen la culpa de todo. Y gracias a Jordi y Antonio por estar ahí al otro lado, a pesar de que no sé si es hora de comer, es hora de salir a dar clase, pero desde luego estáis haciendo un esfuerzo por conectaros hasta ahora, así que muchas gracias a los dos. El Un libro... placer. El Que decía que un libro... placer. Ah, gracias. El libro que estamos presentando es un libro que ha sido editado por la editorial Walk. En realidad yo no soy la autora del libro. Mi culpa que es solo juntar a mucha gente. Niels Elwin y yo hicimos un número especial de una revista en el que hacíamos un llamado a visiones alternativas y críticas sobre la tecnología educativa y tuvimos una respuesta extraordinaria con algunos artículos que eran de muchísima calidad. Y después hubo algunos otros autores que se nos quedaron fuera de aquel número especial, pero que también tenían un trabajo extraordinario. Entonces, cuando hicimos el número especial que salió en la revista, en la European Journal of Educational Technology for Higher Education, que está en acceso abierto, la editorial Walk nos dio la posibilidad de traducirlo al castellano, de traducir todos aquellos artículos que están todos en inglés, traducirlos al castellano, incluir algunos otros y además intentar darle un giro que tuviera esa perspectiva que nos acercara al mundo hispanoparlante. ¿Por qué? Porque no solo se trata de una cuestión de idiomas, sino se trata de una cuestión de contexto y de una cuestión de visión incluso de lo que es la tecnología educativa y estos planteamientos. Y entonces hemos conseguido no solo los artículos originales del número especial traducidos al castellano, sino además un artículo del profesor Norman Friesen que es súper interesante y que se ha traducido al castellano y que de verdad que ofrece una visión muy rica, y además una serie de artículos pequeñitos que pretendían discutir con esos artículos grandes, con esos capítulos grandes, o plantear visiones alternativas, o cómo eso se localizaba en el contexto iberoamericano, entendido por el contexto, porque además tenemos un capítulo de los grandes, de los más largos, que es de unos portugueses, que tiene una contra de una profe de la Universidad Fevale de Brasil. Entonces tenemos profesores tenemos autores de Europa, de Australia, y de América del Sur, pues tenemos unos cuantos. Tenemos Perú, tenemos Uruguay, tenemos Brasil y tenemos España y unos cuantos europeos. Dentro de esos, yo además tuve el placer de escribir uno de los capítulos con el profesor Antonio Bartolomé y el profesor Jordi Adell. Y como tengo clarísimo que ellos saben bastante más que yo de casi todo, por muchas razones, pero por algunas obvias. No, por muchas razones yo creo que me gustaría que ellos, aprovechando que los tenemos aquí, nos cuenten un poco cómo ha sido su participación en el libro, qué ven, qué es lo que puede aportar un libro como este a la situación actual de la tecnología educativa y a las perspectivas que nos pueden interesar de la tecnología educativa, y que compartamos un ratito con ellos aprovechándonos de su tiempo de entre medias. Si te parece, Antonio, creo que tú tenías alguna limitación de horario y que tenías que irte, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, si no te importa, si te parece bien, empezamos por ti. Vale, lo que pasa es que me pides una aproximación general al libro y la verdad es que yo he trabajado más en el tema del artículo que hicimos. Pues Que lo adelante. hicimos con Jordi y contigo. Sí. Bueno, el artículo trata un tema que a mí me parece que es muy, muy importante. Mira, desde el siglo XIX, cuando se crea la escuela pública, se genera un problema, y es que hay muchos estudiantes y hay pocos profesores y hay que agruparlos, y hay que hacer grupos. Y una vez que formas grupos, pues juntas a los que empiezan por un lado, a los que más avanzados por otro, y creas grados. Y cuando creas grados, pues ya sabéis cómo somos las personas, ¿no? Los seres humanos, a organizarlo todo. Aquí primero era inicial, superior, no sé qué, luego ya es primero, segundo, tercero, cuarto.
y luego lo liamos todo y ponemos primero los niños de 6 años, segundo los niños de 7 años. Y ahora ya todos los niños de 7 años van a estudiar lo mismo, a hacer lo mismo, exactamente iguales. Pensad que en un niño de 7 años, que hayan nacido el mismo año, la diferencia entre un niño que nació en enero y uno que nació en diciembre es la que hay entre un niño que en un cociente intelectual se consideraría genio y uno que sea normal. Para que os hagáis la idea de la diferencia que hay a los 7 años, entre un niño por 12 meses de diferencia de edad, suponiendo que fueran iguales, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso es una barbaridad y desde el comienzo eso se vio que había que arreglarlo. Y hay muchas experiencias, por ejemplo la de Dalton, la de Winnetka, planes para personalizar la enseñanza desde los 10 años. Pero en general había un problema y era el difícil que un profesor lo pueda hacer, porque no tiene tiempo para atender a todos y son soluciones parciales. Y entonces se piensa en la tecnología. Pero la verdad es que cuando se piensa en la tecnología, los humanos somos así, nos volvemos locos y queremos que la tecnología lo haga todo. Y hoy en día se vuelve a repetir ese problema que se ha producido en educación desde los años 60. Creemos que con un buen algoritmo y un buen sistema de inteligencia artificial vamos a poder dictaminar las enfermedades, ofrecer recetas y educar niños. Nos van a sobrar abogados, médicos y maestros. Pues no, la verdad es que se equivocan completamente y este artículo en el fondo lo que hace es un análisis de la literatura para concluir que no aciertan. Solo quiero deciros una cosa, lo interesante y lo divertido de este capítulo, y en general creo que del libro, pero del capítulo en el que hay la interacción de Linda, Jordi y yo, es que los tres tenemos perspectivas diferentes. Jordi se aproxima desde la epistemología, yo lo hago muy desde la didáctica, Linda lo hace desde la tecnología educativa. Y un poco yo también lo hago desde la psicología. Entonces, enfocar un mismo problema con tres perspectivas diferentes es riquísimo. Y si además estás con Jordi y con Linda, pues aprendes mucho, a pesar de lo que ella diga, ¿eh? No sé si es un resumen así rápido. Es un resumen no solo rápido, ojalá que pudieras estar aquí y se lo contaras. Os encantaría verlo en vivo y en directo, es espectacular, porque es espectacular. No, no, porque además la forma en la que, todo eso que os ha contado, que es una historia, Antonio Bartolomé tiene la magia de convertir las cosas en historia. Y ahora que ya que estamos aquí en confianza, voy a contar que mi blog se llama Mushware Educativo por una historia que es de Antonio. Es una historia tuya que la tienes publicada y que la contaste la primera vez que te vi, y por eso mi blog se llama Mushware Educativo. Si queréis, tendréis que leeros el capítulo donde lo cuenta lo del Mushware. Pues esa es una de las perspectivas. Yo creo que además en el libro, lo que ha contado Antonio sobre esto de la personalización aparece en otros temas. Por ejemplo, la revisión sobre el tema de las affordances o de la teoría de las affordances respecto de la tecnología educativa que hace a Aagaard es súper interesante, porque de pronto te das cuenta que algo que nos sigue tocando la cabeza desde hace un tiempo cobra sentido con otra perspectiva, viéndolo desde otra perspectiva. Y aunque él lo escribe solo, resulta muy interesante. O puedes encontrar que en capítulos como el de Ben Williamson o el de, perdonad que mi cabeza es un colador y no me acuerdo, o el de Morag Munro, tenemos análisis de lo que pasa en la educación superior, en concreto en la educación superior británica, pero cuando lo miras desde cerca, muy bien, por motivos de seguridad se nos ha cerrado la sesión. Pero que si lo miras desde cerca, la perspectiva de Morag Munro o de Ben Williamson cuando analizan lo que pasa, porque además te lo cuentan detalladamente, o sea, no te cuentan, aquí somos súper estupendos, no, nuestra ley pone esto, las empresas se ha indicado esto, son casos muy claros de cómo la tecnología se ha implementado de una manera o de otra y cómo eso puede influenciar de maneras diversas lo que pasa en la universidad y lo que es la educación universitaria. ¿Podemos conectar otra vez?
Hola otra vez. ¿Estáis ahí? Ah, no. Únete, por favor. Gracias. Protocolo para enganchar Hola. ahora. Hola, hola. Ahora os habéis cambiado de sitio. Ahora Antonio está a la izquierda y Jordi está a la derecha. Estáis jugando a las sillas. Bien. Decíamos, les he contado ya la película de que el artículo de Ben y el artículo de Morag Munro habla de la educación superior. Jordi, ahora yo creo que te toca a ti que nos cuentes cosas. ¿Tú qué? Cuéntanos lo que quieras, porque al final le he dicho a Antonio que contara una cosa y me ha dicho que no, que él contaba lo que él quería. Y ahora te Tu toca a ti. pregunta, ¿eh? Bueno, yo si queréis os hago 3 minutos de contexto. Quiero decir que, ¿cómo entiendo yo el papel del libro en este mundo ahora mismo? Y el contexto lo voy a centrar bastante en España, pero creo que gran parte de él es aplicable a otros sitios. A Argentina, desde luego, y posiblemente al mundo anglosajón en el que solemos mirarnos en demasía. Y es que creo que ahora estamos viviendo en la universidad un momento bastante, muy interesante, pero también peligroso. Lo podríamos resumir con una palabra, es la exigencia de que la universidad se transforme digitalmente, es decir, que entremos en ese proceso en el que cambiemos la manera de funcionar y que nos adaptemos a un mundo, no dominado, pero sí atravesado por las tecnologías digitales. Un camino que muchas empresas han hecho y nos cuentan cómo grandes de la industria que dominaron sectores enteros en el pasado, como Kodak con la fotografía, por ejemplo, no supieron leer a tiempo los efectos de la transformación digital y prácticamente han desaparecido. O cómo han surgido nuevas empresas como Uber o como Airbnb o como otras empresas como Amazon que están, digamos, desguazando los sectores a los que se dedican, Amazon el pequeño comercio, por ejemplo Uber a los taxistas de las ciudades o Airbnb a los alquileres vacacionales, etcétera. Y cómo la transformación digital en el fondo es una auténtica revolución y que si la universidad, nos dicen el discurso, no se adapta, acabará desapareciendo, porque somos como una industria del pasado, ¿no? Sin embargo, eso nos lo piden en una época, acabo de leer un artículo en un periódico español que es demoledor, en el que la universidad, y sobre todo las universidades públicas, están en estado comatoso prácticamente, están uberizadas. Más del 50% del profesorado, de la carga docente de las clases que se dan en la universidad, la dan profesores que apenas ganan 300, 500 euros. Se llaman profesores asociados y los contratan por unas horas a la semana. Una figura que se pervirtió. De esto yo creo que podríamos colegir un par de cosas. La primera es que el discurso sobre la transformación digital lleva una mochila, una carga, neoliberal, que puede verse en algunas expresiones y algunas maneras de funcionar. Estamos hartos de oír de se trata de hacer más con menos, de universidades que parecen centros de formación profesional y que solo interesan ciertas profesiones, la gente de letras, por ejemplo, que no interesa para nada, o que la investigación tiene que adecuarse a las necesidades del mercado. Eso quiere decir a las necesidades de quien domina el mercado. Hablamos de privatización, directa o encubierta, o hablamos en algún artículo hemos hablado de ubersidad, es decir, del modelo Uber como modelo de funcionamiento de las universidades del futuro. En todo este discurso sobre la transformación digital de la universidad hay una auténtica ausencia de especialistas en educación. ¿Dónde están los pedagogos? ¿Dónde está la gente que sabe de educación y de educación superior? Hablando de cómo puede ser o cómo será la educación universitaria del futuro utilizando tecnología. Lamento si en la sala hay alguien de este ramo, pero la visión que se nos ofrece normalmente suele ser ingenieril. Una visión causa-efecto, una visión centrada en la reducción simplista de un fenómeno complejo como es la educación a what works, a lo que funciona, y una cierta manera de entender el proceso educativo como la fabricación de un producto, el producto alumno o alumna educado, ¿no? Con unas competencias predefinidas de antemano por un consorcio hecho entre universitarios y el mercado. Yo creo que el libro, además, presenta una serie de temas, no es exhaustivo ni mucho menos, pero una serie de temas para cuestionar ese modelo y para hacernos reflexionar sobre
cuál es la universidad del futuro, cuál es la universidad que queremos en esta transformación digital, y para repensar si no nos estamos dejando redefinir esa universidad. Y no solo la universidad, sino qué es la educación universitaria. Si no estamos en un proceso en el que, en nombre de lo digital, de la modernidad, de ofrecer servicios a los estudiantes y de poner las lecciones en el móvil o en YouTube o en la Khan Academy, en el fondo lo que estamos haciendo no es redefinir el mismo concepto de educación universitaria. Y en ese sentido hay artículos sumamente interesantes. Pero yo quería destacar uno, ya que Antonio ha hablado del que hemos participado nosotros, en el que se demuestra que detrás de los esfuerzos en casi 4 décadas o en 4 décadas de personalización no hay pedagogía. Quizá la editorial que escribieron Linda Castañeda y Neil Selwyn establece una serie de puntos, creo que son 7 u 8 puntos, sobre los cuales reflexionar y vías para, de alguna manera, seguir, para profundizar. Es decir, son como direcciones en las cuales deberíamos pensar más y deberíamos seguir trabajando o trabajar más intensamente para que esta reforma o este proceso, que en algunas ocasiones llega de manera suave y otras como un tsunami de transformación digital, no acabe con lo poco de bueno que le queda a la universidad, a una universidad como servicio público, a una universidad abierta y entendida como un centro de conocimiento, de creación y de difusión del conocimiento, que no está ligada a intereses empresariales inmediatos, a hacer dinero y a justificar y a dar razón de absolutamente todo lo que hace. Por eso yo le he hecho una lectura política del libro, pero el libro no es tanto político como pedagógico-político. Es decir, Victoria Marín, una colega nuestra española que está en la Universidad de Alemania, publicó hace unas semanas un artículo con sus colegas alemanes, que me perdonarán, pero no recuerdo sus apellidos, que era una revisión sistemática de la literatura sobre inteligencia artificial en educación. Y el subtítulo era ¿Dónde están los pedagogos? Es decir, el libro nos invita a meternos en estos temas, a no dejarlos en manos de los informáticos o los ingenieros, sobre todo porque hablan de educación. Y de quien sabe de educación se supone, quizá no mucho, pero lo poco que se sabe lo sabemos nosotros, los pedagogos. Y esa era un poco mi reivindicación y mi speech de marketing para que compren el libro, o mejor, que se bajen la mayor parte de él gratis del sitio web de la revista, donde está en inglés y donde, bueno, no sé si los de la UOC verán esto, donde pueden conseguir la mayor parte de los artículos gratuitos. Y eso es todo, Linda, de momento, tú dirás. Muchísimas gracias, Jordi. No esperaba menos de ninguno de los dos. Perdón, Linda. Tengo aquí una cosa que quería enseñaros y es el último artículo que ha escrito Neil Selwyn con Carlo Perrotta, que se llama Deep Learning Goes to School. Es decir, el aprendizaje profundo va a la escuela. Estoy leyéndolo, no lo he terminado, pero os lo recomiendo porque es una crítica desde los estudios de ciencia, tecnología y sociedad de los intentos de elaborar discurso pedagógico desde los hallazgos de la inteligencia artificial y de cómo, analizando grandes datasets, los algoritmos del deep learning son capaces de encontrar regularidades y se supone que de ahí hacer prescripciones. Yo creo que una de las... Perdón. Sí, por lo tanto, lo estoy leyendo, no lo he terminado, pero la verdad, la parte que he leído me encanta y os lo recomiendo vivamente. Esto salió, anteayer, creo. No, el 6 de noviembre de este año, en Learning, Media and Technology. Y ya. Una de las cosas que, como veis, el flujo de lecturas, sobre todo, y Antonio convendrá conmigo, sobre todo de parte de Jordi, es inabarcable, porque Jordi está a la última, siempre leyendo lo último. Pero una de las cosas que yo quería destacar de este libro, Neil Selwyn es un señor que está haciendo tecnología educativa crítica desde hace mucho tiempo. Es sociólogo de la tecnología educativa, podríamos denominarlo así. Es inglés, pero está en Australia desde hace unos años. Y la está haciendo desde hace tiempo, es decir, no es que ahora se ha dado cuenta y hemos caído, pero resulta que en ese número especial que os comentaba de la revista,
lo que nos dimos cuenta es que ya no era el momento en el que era el loco, el pesimista, el raro, el que le caen mal las empresas, sino que hay un grupo de personas que está mirando seriamente y obviamente con una carga política, ideológica, personal, intelectual muy fuerte, pero que está mirando con datos qué es lo que está pasando en el mundo, para intentar hacer análisis serios, no solo análisis extremadamente optimistas o extremadamente pesimistas. Perdón, Linda. Sí. ¿Me permites que te corrija una cosa? Claro. Se me acaba de ocurrir, es que Neil Selwyn no hace teoría crítica, no hace tecnología educativa crítica, hace crítica de la tecnología educativa. Eso. Que es diferente. Lo que quiero decir es que Antonio Bartolomé, tú y yo, creo que estamos metidos en una corriente en la que coincidimos al 99% de ideas, en el que creemos que algunos de los análisis que hace la filosofía de la tecnología, la sociología de la tecnología, algunos psicólogos, algunos informáticos, se queda corta porque no hace lo que Gerd Biesta llamaría preguntas educacionales o preguntas pedagógicas a la tecnología educativa. Y en ese sentido, me parece que nos falta algo, es decir, que no podemos conformarnos con ¿cómo lo diré? Con la visión crítica de lo que se está haciendo, sino necesitamos ser más propositivos. Necesitamos esa parte analítica, que es imprescindible, pero también ir a la parte más prescriptiva de lo que es la teoría de la educación o el Bildung continental, como ya hemos hablado algunas veces, o una perspectiva que vaya más allá de esa conjunción del currículum anglosajón, de analizar desde varias perspectivas, desde varias disciplinas, el hecho educativo, el fenómeno educativo. Necesitamos hacer preguntas educativas sobre la tecnología educativa. Por ahí va. Pero pues sí, un absolutamente. marco holístico, por ejemplo. Absolutamente. Lo que pasa es que a mí una de las cosas que más me gustó de ese número especial es precisamente que de pronto afloraron otras personas que ya no era un análisis pesimista o era qué mal se hace, sino era, venga, ¿y entonces qué? ¿Y entonces qué hace falta? Ahora mismo al menos tengo la impresión de que hay una corriente, aunque sea pequeñita, aunque no sea el gran océano, pero es una corriente pequeñita, en la que ya hay más personas haciéndose preguntas educativas sobre el desarrollo de la tecnología educativa. Cosa que parecería un básico, pero ahora hay más. Ahora se está empezando a mover corrientes críticas y perspectivas holísticas o perspectivas globales, perspectivas alternativas. Hemos tenido alguna discusión y tenemos alguna pendiente sobre cómo la visión de la pedagogía, de lo que el profesor de Sousa llama las pedagogías del sur, tienen sentido a la hora de enunciar cuestiones sobre la teoría de la educación y sobre la teoría de la tecnología educativa para analizar la tecnología educativa. Y todas esas cosas son el resultado de muchos pasos, que algunos de ellos se han dado en ese capítulo. Y cuando yo vi el grupo de expertos, además, cuando yo vi el libro, una de las cosas que más me sobrecogió… Perdón, nos hemos perdido tu frase, Antonio. Nos están mandando algo por chat. Sí, me voy a despedir. Solamente que en el mes de julio de este año, el Observatorio de Innovación Educativa del Instituto Tecnológico de Monterrey tenía un artículo que dice: ¿debería renovarse el término maestro? Un educador dice que sí. Es importante, un educador, ¿verdad? Un educador propone cambiar el término maestros por ingenieros de aprendizaje. Perdón. Esto me recuerda una cosa, Antonio. Linda, búscales la publicación de Antonio sobre los ingeniería de ingenieros, aprendizaje. Sí, vale, sí, señor. Y pásasela a la gente. No, también hay una cosa, en Estados Unidos, en la George Mason University, en mayo de este año se hizo un congreso sobre ingeniería de aprendizaje, sobre Learning Engineering. Charlamos después. Antonio, muchísimas gracias por estar, que tengas una muy buena tarde y que vaya todo muy bien. Nos quedamos aquí. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Antonio. Chao.
Ahora ya podemos criticar a Antonio. Se está retransmitiendo por streaming. ¡Ostras! Entonces no. Aquí no se puede uno dar la vuelta porque... No, no sé si se han dado cuenta, pero entre los tres hay, aparte de ser colegas, muy buena amistad desde hay hace amistad, mucho tiempo. si no, no se prestan estas cosas. Este colegueo entre nosotros no sé si es muy adecuado en público y tal, pero colaboramos, hacemos cosas juntos y a pesar de que hemos escrito pocas cosas los tres juntos, sí que hablamos mucho. Por lo menos siempre que nos encontramos en actos, congresos y tal, nos buscamos para intercambiar impresiones, lecturas, etcétera. E incluso tenemos un grupo de Telegram, los tres, para enviarnos cosas que nos han gustado. No te he oído, perdón. Que no cuentes todo, hombre, porque no te dejes algo. Bueno, lo que os decía es que además otra cosa que a mí yo tengo la suerte inmensa de que los leí, los estudié en la carrera, porque aunque no lo parezca... Es la segunda vez que nos llamas viejos. No, lo siento, pero es que llega una edad en la que a uno le toca, es lo que hay. Sí. Perdone. Estas presentaciones son geniales, a pesar de su edad todavía. No, es verdad. No, pero me refiero que tú, y ahora tengo la suerte de que son colegas y con los que trabajo muy bien. Si encontráis gente con la que conectéis intelectualmente, aprovechad, leed, escuchad, discutid. No sé aquí, pero en la Academia Española, y lo he oído de otros colegas de otros contextos universitarios, echamos cada vez más de menos tiempo y ganas de discutir de las cosas que nos interesan, sin la prisa de que sea para resolver un fuego que hay que pagar mañana. ¿Vale? Entonces, por eso creo que los tres trabajamos tan bien juntos, y con otro más creo que Jesús también se une, porque no necesariamente hablamos de los fuegos que hay que apagar mañana, sino que tenemos la posibilidad de charlar de más cosas. Hay una cosa que la estuvimos hablando, Jordi estuvo en la presentación del libro en Barcelona, y en Barcelona decía una cosa que es verdad y que a mí me sobrecogió mucho cuando abrí el libro. Porque, por ejemplo, en el número especial no había artículos pequeños. Los artículos pequeños están firmados por Julio Cabero, Jesús Salinas, Mercè Gisbert, María Teresa Quirós de la Universidad de Lima, Patricia de Bassani de la Universidad Fevale, Cristóbal Cobo escribió también uno pequeñín. Y el artículo de Norman Friesen tampoco había entrado en el número especial de la revista. Y aunque parezca menor, yo revisé todos los artículos de la revista, hicimos todo el proceso editorial y después hice todo el proceso de la traducción y demás. Y después leerlo en castellano fue muy refrescante, a mi gusto. Porque de pronto yo estoy acostumbrada a leer en inglés porque te toca, porque no sé cuántos, pero de pronto cuando lo lees en castellano es como que te lo puedes leer de otra manera. No era una posibilidad hacerlo en abierto por la editorial y por la colección que era, pero pues cuando lo vi también me sobrecogió mucho porque yo creo que muchas de las personas que están en este libro, que han escrito para este libro, son autores a los que, si no queréis comprar el libro o no podéis, o os lo prestáis, si os lo pasáis o lo que sea, echad un vistazo a la lista de autores y después ir a Google Scholar y buscad a esos autores, porque muchos de ellos, yo creo que la lista de autores es una lista de autores imprescindibles de la tecnología educativa en el mundo, de hoy y del futuro. O sea, hay gente aquí que no ha publicado mucho ahora, pero que tiene una perspectiva tan absolutamente arrolladora, nueva, diferente. El caso de Morag Munro, el caso de Agard, que estoy buscando su nombre, que siempre se me olvida, y lo siento. Jesper. El caso de Jesper Agard, que no son autores consagrados, es decir, son autores que están terminando, creo que Jesper Agard está terminando su tesis doctoral ahora mismo, pero son gente que tiene una perspectiva absolutamente arrolladora, por supuesto, Ben Williamson, Norman Friesen, Jordi Adel, Antonio Bartolomé, Jesús Salinas, Mercè, son gente que tiene una
una trayectoria y una cantidad de publicaciones súper interesantes que seguro que os van a ser de mucha utilidad. Entonces, si no tenéis o no os interesa especialmente, pero estáis interesados en la tecnología educativa, incluso la lista de autores es algo que os merece la pena. A Linda Castañeda ya la habéis oído esta semana y la vais a oír hasta la saciedad, y las Marinas se han encargado de convertirme en parte de vuestra tortura habitual, las Marinas y su gente, porque no creáis que a los que no se llaman Marinas no les cae algo de esto. Pero creo que es, por eso creo que es un buen volumen, y que de verdad que agradezco muchísimo que hayáis abierto este espacio para contároslo y para presentaros el libro. Jordi, Linda, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, hombre, te tienen aquí en vivo. ¿Quién quiere preguntar? ¿Y qué quieres preguntarle? Pero tiene que ser con el micro. Buenos días, mi nombre es Elizabeth Barrosa, soy tutora del equipo de educación a distancia junto con las Marinas, así que también he contribuido al conocimiento de Linda Castañeda. Y mi pregunta es, ¿cómo hacer y en qué tiempo lograr esta combinación de compartir ideas, consejos, que comenta recién Linda y que lo comparte con usted? Pues sí. Sí, a ver, yo creo que si uno trabaja en la universidad, hoy en día siente que está siendo empujado constantemente. Es decir, que están obligándote a dar cada vez más clases, a publicar, a ir a congresos, a dar charlas. Es decir, que tu tiempo cada vez está más reglado y dispones de menos tiempo para hacer cosas. Pero yo, a mí esto ya me pilla muy mayor, esta universidad tan sumamente controlada y vigilada, evaluada, medida, etcétera. Y ciertos hábitos que tenía cuando era estudiante o joven profesor no me los han quitado. Y uno de ellos es a leer lo que me dé la gana, y a leer cuanto más mejor. Y sobre todo, a juntarme con gente interesante, gente intelectualmente. Linda emplea una expresión que es muy bonita, gente que te hace cosquillas en el cerebro, ¿no? Y que dicen cosas interesantes. Entonces mi consejo es doble. Utiliza las nuevas tecnologías, utiliza WhatsApp, Telegram, el correo electrónico, lo que sea, para estar en contacto con gente que te haga cosquillas en el cerebro, gente, digamos, horizontal de tu grupo, de otras universidades. Y por otra parte, mantente al día de una serie de autores. Linda os ha dicho que vayáis a Google Scholar a buscar. Yo os diría, crearos alertas en Google Scholar para que cada vez que Selwyn publique algo, os lo mande al correo electrónico. De tal manera que, bueno, decidas si te lo vas a bajar, te lo vas a escribir o no. Y mantente al día siguiendo temas y siguiendo autores, sobre todo. Y por otra parte, a ver, la realidad a veces es muy deprimente. También voy a decir una cosa que esto no debería decirlo quizá, pero a veces estás obligado a publicar en ciertas revistas porque tienen sobre ciertos temas, porque tienen son Scopus, son primer cuartil de no sé qué. Bueno, lo haces y ya está, no hay más remedio. También enseña a hacer eso. Linda os está diciendo con la cabeza ahora que sí, que enseña mucho. Pero en un momento determinado uno también puede dedicar tiempo a perseguir intereses intelectuales que creo que a la larga son más rentables. Es decir, no podemos estar persiguiendo... A ver, una vez empleé hace muchos años, creo que Linda estaba, una metáfora para explicar la sensación que yo tenía como tecnólogo educativo. Y era un coche y había un perro detrás, un perro persiguiendo al coche. ¿Habéis visto esas películas o en la vida real cuando un perro arranca a correr detrás de un coche ladrando? Jamás lo alcanza al coche. Bien, el perro era yo. Y el coche era la tecnología educativa. Nunca puedes alcanzar y estar a la última de la última novedad. En un momento determinado, esto funciona un poco como la película, creo que... la película que habla del día del... ¿Cómo se llama? El Hound Dog. El día de la marmota.
El Día de la Marmota. Vivimos en una especie de Día de la Marmota permanente. Cada X tiempo hay una serie de informes internacionales que dicen que ahora es la inteligencia artificial, el deep learning y el no sé qué. Cuando hemos probado eso y hemos comprobado que no lo ha arreglado todo, que no ha solucionado los problemas de la educación, cosa obvia al principio, pues viene otra oleada y hay otra tanda de tecnologías emergentes y tal. Y el día que nos demos cuenta que el Flip Classroom no arregla los problemas educativos o que la grabación de vídeos y de subirlos a YouTube tampoco es la solución a todos nuestros problemas, buscaremos otra cosa. Y yo me harté de eso hace tiempo y creo que hay que ir un poco más hacia allá y hay que volver a las preguntas quizá esenciales de educación. Y eso significa que yo, por ejemplo, cada día leo más filosofía de la educación, leo más epistemología, leo algunos autores que me parecen especialmente relevantes y leo de manera crítica, y te dejo hablar ya, Linda, leo de una manera crítica un poco el presente. Quizá también sea mi edad, y me estoy haciendo viejo y Ahora, cascarrabias. Después no me digas que soy yo la que te pone el San Benito, porque como ustedes verán es autopercepción. Una de las cosas que yo quería decir al respecto, hay varias. Hay una parte de toda esa performatividad a la que estamos abocados en la universidad y que vamos corriendo detrás de índices, impactos, publicaciones, llegar a todas las clases y demás, que concibe que hay cosas que no pueden esperar. Pues yo creo que hay una cosa que si queremos que esto tenga algún sentido, aparte de los garbanzos de la semana, que es un sentido muy importante, es decir, nosotros nos ganamos la vida dando clase en la universidad y asegurar el salario es importante, eso es una de las cosas, lo de comer es primero, pero aparte de eso yo creo que hay una serie de cosas que deberían ser irrenunciables y son cosas a las que siempre ponemos en segundo lugar. Por ejemplo, dedicar 10 minutos de tu día, serios, 10 minutos, 15 minutos de tu día. Los 15 minutos de tu día, eso es que la publicidad te vende que puedes hacer workouts en 7 minutos y que te puedes ir a hacer la compra en no sé cuántas y que en 20 minutos consigues no sé qué. En lugar de esos 20 minutos, dedicarlo al workout, que si quieres hacer entrenamiento, dichoso tú. Pero en algún momento mantener el cerebro con cosquillitas merece la pena. Y eso tiene que ver con, no solo lo de las alertas de Google, lo de tener una lista de RSS bien, que te guste un tema, que sigas una serie de autores, pero sobre todo dejar alguno de ese tiempo para hacerte preguntas. Hace poco me invitaron a unas jornadas de los estudiantes de doctorado de mi facultad y yo les decía, yo entiendo que vais a terminar la maestría, después el doctorado, después tendréis que opositar, ir al concurso, tenéis que escribir un paper, pero llegará un día o en algún momento, cuando hagas así, tendrás que decidir para dónde estás corriendo. En todos los momentos. Y en esos momentos, porque si no, Jordi, incluso desde esa atalaya de ser profesor titular de universidad, de qué tal, de que es poco probable que nos echen y esas cosas, incluso ahí, si no tienes claro para dónde estás corriendo, lo único que desearás es que se termine, que te jubilen cuanto antes. ¿Vale? A ver si me jubilan, a ver si me parto una pierna y dejo de poder, no sé, porque si no es así. Entonces, es así. La perspectiva de encontrar cuál es el propósito de por qué estamos aquí, cuál es nuestra responsabilidad como profesionales y entender que esa responsabilidad como profesionales va bastante más allá de cumplir con la performatividad de la universidad. Por el contrario, a nosotros no nos pagan por eso, sino por hacer nuestra misión y parte de nuestra misión es lo otro. A lo mejor si encontramos media horita cada 2 días, con media horita cada 2 días para leer y además para leer de algo que no sea necesariamente para dar la clase de mañana, ¿vale? O para escribir el paper de pasado mañana. A lo mejor simplemente por el placer de leer. Y en ese espacio encontrar, por eso os digo, si encontráis a alguien con quien podéis discutir, fijaos, en mi caso, Antonio Bartolomé usa otra metáfora. Antonio es un hombre de muchas metáforas, Jordi también, y de ellos he aprendido. Antonio siempre dice, no te preocupes si en el autobús no te han sentado al lado de la persona ideal,
Si en el autobús de la vida no te sientan al lado de la persona ideal. Tienes la ventaja de que gracias a la tecnología puedes sentarte al lado de quien te dé la gana y puedes sentarte al lado de quien te dé la gana. Entonces, gracias a esa tecnología, aunque Antonio está en Barcelona, muy ocupado, Jordi está en Castellón, muy ocupado, y yo estoy en Murcia, a veces, entonces coincidimos y siempre estamos conectados. Entonces, siempre estamos sentados uno al lado del otro en nuestro autobús de faena. Jordi, no te vamos a quitar más tiempo, porque además nos vamos. Dime. Perdón. No, di lo que tengas que decir, señor. Sí, yo quería contar una pequeña historia muy breve y enunciar un principio, y es: jamás alcanzas el carro, siempre eres el perro que ladra detrás. Yo dirijo esto que veis aquí detrás, del Centro de Educación y Nuevas Tecnologías, y una vez tuvimos una reunión, somos una unidad dentro de la universidad, y ese año nos tocaba evaluarnos, ¿no? Se contrató una empresa externa de estos que hacen evaluaciones de calidad total y cosas de ese estilo, ¿no? Y vino un chico joven con traje y corbata, un ingeniero, y nos dijo, bueno, hemos analizado los objetivos que os habéis marcado para el próximo año y nos parece que sois poco ambiciosos como unidad, porque tengo los del año pasado y son exactamente iguales que los de este año. Por lo tanto, no planteáis mejora, solo mantener lo que estabais haciendo. Y yo le dije, mira, es que del año pasado a este nos han reducido el presupuesto un 20%. Y él me dijo, sí, pero los objetivos son iguales que los del año pasado. Y yo le dije, no, es que nos han reducido un 20%. Y a la tercera vez que me dijo, los objetivos son iguales que los del año pasado, le dije, ¿qué parte de 20% no has entendido? Es decir, a mí me parece que mis objetivos, con un 20% menos de presupuesto, son muy ambiciosos, mantener lo que teníamos. Pero a ti te parece que si no suman, porque eres un ingeniero cortito, si no suman, no sirve para nada. Esto lo escribí en el blog y, bueno, de la empresa del ingeniero alguien me contestó lamentando que no hubiera habido entendimiento de toda la historia, pero es su mentalidad. Y os lo digo ahora, jamás llegaréis a cumplir todo lo que os pide el sistema. Nosotros, cuando hablamos entre nosotros, empleamos una metáfora para esto, y es la rueda del hámster. Te metes en una rueda, empiezas a correr, pero la rueda gira más deprisa que tú. No solo eso, sino que si intentas bajarte, si paras, la rueda te lanza contra los barrotes de la jaula. Y por lo tanto, la lógica en la que estamos metidos como profesores y como investigadores es perversa. Y bueno, hay gente, como Linda, por ejemplo, que es una double gamer, es decir, ya juega a dos barajas, juega a dos juegos. Uno es, hay que completar el currículum y hay que hacer lo que el sistema de alguna manera te pide, pero eso no debe ocuparte el 100% del tiempo, ocupar el 100% de tu energía y acabar haciéndote odiar esta profesión a los 40 y pocos. Es decir, tienes que reservarte cierta energía para seguir. ¿Perdón? O antes de los 40. Yo tengo compañeros jóvenes que odian la universidad ya, y eso hay que evitarlo. Bueno, espera, una cosa para despedir el streaming, para agradecerte a ti. Primero que todo, agradecer otra vez a Lancuyo por el espacio. En segundo lugar, agradecerte a ti, Jordi y Antonio, por haber sacado este momentito, este ratito para estar con nosotros aquí y hablar del libro. Realmente no es un libro pesimista, ni mucho menos. No pretende serlo, porque además a mí me parece que las visiones pesimistas son muy poco útiles, ¿vale? A mí me gusta tener una visión crítica y poner ver con perspectiva qué es lo que hay para ver cómo puedo mejorarlo, porque además, sinceramente, yo les decía, ayer creo que os contaba que una profe mía de la facultad me dijo que los educadores, los que nos dedicamos a la educación, somos eminentemente optimistas, porque creemos que la gente puede aprender algo que le mejore y que puede hacer las cosas mejor, y por eso nos levantamos todos los días. Entonces no vale con decir, no, mira, eso es el análisis de la rueda del hámster, y cuidado, es un llamado de atención y pretende ser un llamado de atención, porque de otra forma es cuestión de dejar que nos estampen contra las... Y luego que se apunten todos a Twitter. Y entonces es un mensaje eminentemente optimista. Y nada más agradeceros sinceramente que hayáis estado aquí, a los que os habéis conectado por streaming. Jordi, muchísimas gracias, que ya es por la tarde, que vaya bien la tarde. ¿Cómo estamos de temperatura en Castellón?
Hoy por la mañana llovía un poquito y hacía 14 grados, pero era a las 8 de la mañana. Ahora ha salido el sol y la verdad es que estamos teniendo un invierno muy suave, aunque menos suave que en Murcia. Estamos un poco más al norte. No lo sé. Ahora mismo yo Bueno, y estoy aparte, en medio de tengo que Brasil. decirles que en mi país ahora hay una mezcla entre una gran ilusión por las perspectivas políticas que se abren de un pacto entre la izquierda que ha ganado las elecciones y el otro medio, casi medio, poco menos, bastante fastidiado porque vamos a tener el primer gobierno de coalición y va a ser un gobierno de izquierdas y según los líderes eminentemente progresista y eso abre perspectivas, sobre todo en la educación pública muy interesantes. Pues nada más, muchísimas gracias, Jordi. Chao y gracias. Chao. Y a vosotros también os despedimos a la gente que nos ve desde fuera y apagamos el streaming, creo que sí. En español, en todo lo que tiene que ver con innovación educativa y para nosotros realmente es una emoción poder contar con Linda personalmente y con ellos que nos dediquen este tiempo para presentar este libro. Yo los voy a dejar con Linda, que ella va a hacer muy bien su presentación y vamos a disfrutar de ello. Muchísimas gracias, Marina. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias a la Universidad Nacional de Cuyo, por supuesto, por este espacio para presentar el libro, para contaros de qué va. Gracias a Marina, a las Marinas y a la gente de las Marinas que tienen la culpa de todo. Ya lo sabéis que hemos decidido que tienen la culpa de todo. Y gracias a Jordi y Antonio por estar ahí al otro lado, a pesar de que no sé si es hora de comer, es hora de salir a dar clase, pero desde luego estáis haciendo un esfuerzo por conectaros hasta ahora, así que muchas gracias a los dos. El libro... Un placer. El libro... Que decía que un placer. Ah, gracias. El libro que estamos presentando es un libro que ha sido editado por la editorial WOC. En realidad yo no soy la autora del libro. Mi culpa que es solo juntar a mucha gente. Neil Selwyn y yo hicimos un número especial de una revista en el que hacíamos un llamado a visiones alternativas y críticas sobre la tecnología educativa y tuvimos una respuesta extraordinaria con algunos artículos que eran de muchísima calidad. Y después hubo algunos otros autores que se nos quedaron fuera de aquel número especial, pero que también tenían un trabajo extraordinario. Entonces, cuando hicimos el número especial que salió en la revista, en la European Journal of Educational Technology for Higher Education, que está en acceso abierto, la editorial WOC nos dio la posibilidad de traducirlo al castellano, de traducir todos aquellos artículos que están todos en inglés, traducirlos al castellano, incluir algunos otros y además intentar darle un giro que tuviera esa perspectiva que nos acercara al mundo hispanoparlante. ¿Por qué? Porque no solo se trata de una cuestión de idiomas, sino se trata de una cuestión de contexto y de una cuestión de visión incluso de lo que es la tecnología educativa y estos planteamientos. Y entonces hemos conseguido no solo los artículos originales del número especial traducidos al castellano, sino además un artículo del profesor Norman Friesen que es súper interesante y que se ha traducido al castellano y que de verdad que ofrece una visión muy rica, y además una serie de artículos pequeñitos que pretendían discutir con esos artículos grandes, con esos capítulos grandes, o plantear visiones alternativas, o cómo eso se localizaba en el contexto iberoamericano, entendido por el contexto, porque además tenemos un capítulo de los grandes, de los más largos, que es de unos portugueses, que tiene una contra de una profe de la Universidad Fevale de Brasil. Entonces tenemos profesores tenemos autores de Europa, de Australia, y de América del Sur, pues tenemos unos cuantos. Tenemos Perú, tenemos Uruguay, tenemos Brasil y tenemos España y unos cuantos europeos. Dentro de esos, yo además tuve el placer de escribir uno de los capítulos con el profesor Antonio Bartolomé y el profesor Jordi Adell. Y como
tengo clarísimo que ellos saben bastante más que yo de casi todo, por muchas razones, pero por algunas obvias. No, por muchas razones yo creo que me gustaría que ellos, aprovechando que los tenemos aquí, nos cuenten un poco cómo ha sido su participación en el libro, qué ven, qué es lo que puede aportar un libro como este a la situación actual de la tecnología educativa y a las perspectivas que nos pueden interesar de la tecnología educativa, y que compartamos un ratito con ellos aprovechándonos de su tiempo de entre medias. Si te parece, Antonio, creo que tú tenías alguna limitación de horario y que tenías que irte, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, si no te importa, si te parece bien, empezamos por ti. Vale, lo que pasa es que me pides una aproximación general al libro y la verdad es que yo he trabajado más en el tema del artículo que hicimos. Pues Que lo adelante. hicimos con Jordi y contigo. Sí. Bueno, el artículo trata un tema que a mí me parece que es muy, muy importante. Mira, desde el siglo XIX, cuando se crea la escuela pública, se genera un problema, y es que hay muchos estudiantes y hay pocos profesores y hay que agruparlos, y hay que hacer grupos. Y una vez que formas grupos, pues juntas a los que empiezan por un lado, a los que más avanzados por otro, y creas grados. Y cuando creas grados, pues ya sabéis cómo somos las personas, ¿no? Los seres humanos, a organizarlo todo. Aquí primero era inicial, superior, no sé qué, luego ya es primero, segundo, tercero, cuarto. Y luego lo liamos todo y ponemos primero los niños de 6 años, segundo los niños de 7 años. Y ahora ya todos los niños de 7 años van a estudiar lo mismo, a hacer lo mismo, exactamente iguales. Pensad que en un niño de 7 años, que hayan nacido el mismo año, la diferencia entre un niño que nació en enero y uno que nació en diciembre es la que hay entre un niño que en un cociente intelectual se consideraría genio y uno que sea normal. Para que os hagáis la idea de la diferencia que hay a los 7 años, entre un niño por 12 meses de diferencia de edad, suponiendo que fueran iguales, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso es una barbaridad y desde el comienzo eso se vio que había que arreglarlo. Y hay muchas experiencias, por ejemplo la de Dalton, la de Winnetka, planes para personalizar la enseñanza desde los 10 años. Pero en general había un problema y era el difícil que un profesor lo pueda hacer, porque no tiene tiempo para atender a todos y son soluciones parciales. Y entonces se piensa en la tecnología. Pero la verdad es que cuando se piensa en la tecnología, los humanos somos así, nos volvemos locos y queremos que la tecnología lo haga todo. Y hoy en día se vuelve a repetir ese problema que se ha producido en educación desde los años 60. Creemos que con un buen algoritmo y un buen sistema de inteligencia artificial vamos a poder dictaminar las enfermedades, ofrecer recetas y educar niños. Nos van a sobrar abogados, médicos y maestros. Pues no, la verdad es que se equivocan completamente y este artículo en el fondo lo que hace es un análisis de la literatura para concluir que no aciertan. Solo quiero deciros una cosa. Lo interesante y lo divertido de este capítulo, y en general creo que del libro, pero del capítulo en el que hay la interacción de Linda, Jordi y yo, es que los tres tenemos perspectivas diferentes. Jordi se aproxima desde la epistemología, yo lo hago muy desde la didáctica, Linda lo hace desde la tecnología educativa. Y un poco yo también lo hago desde la psicología. Entonces, enfocar un mismo problema con tres perspectivas diferentes es riquísimo. Y si además estás con Jordi y con Linda, pues aprendes mucho, a pesar de lo que ella diga, ¿eh? No sé si es un resumen así rápido. Es un resumen no solo rápido, ojalá que pudieras estar aquí y se lo contaras. Os encantaría verlo en vivo y en directo, es espectacular, porque es espectacular. No... No, porque además la forma en la que... todo eso que os ha contado, que es una historia, Antonio Bartolomé tiene la magia de convertir las cosas en historia. Y ahora que ya que estamos aquí en confianza, voy a contar que mi blog se llama Mushware Educativo por una historia que es de Antonio. Es una historia tuya, que la tienes publicada y que la contaste la primera vez que te vi, y por eso mi blog se llama Mushware Educativo. Si queréis, tendréis que leeros el capítulo donde lo cuenta lo del Mushware. Pues esa es una de las perspectivas. Yo creo que además en el libro,
lo que ha contado Antonio sobre esto de la personalización aparece en otros temas. Por ejemplo, la revisión sobre el tema de las affordances o de la teoría de las affordances respecto de la tecnología educativa que hace a Aagaard es súper interesante, porque de pronto te das cuenta que algo que nos sigue tocando la cabeza desde hace un tiempo cobra sentido con otra perspectiva, viéndolo desde otra perspectiva. Y aunque él lo escribe solo, resulta muy interesante. O puedes encontrar que en capítulos como el de Ben Williamson o el de, perdonad que mi cabeza es un colador y no me acuerdo, o el de Morag Munro, tenemos análisis de lo que pasa en la educación superior, en concreto en la educación superior británica, pero cuando lo miras desde cerca, muy bien, por motivos de seguridad se nos ha cerrado la sesión. Pero que si lo miras desde cerca, la perspectiva de Morag Munro o de Ben Williamson cuando analizan lo que pasa, porque además te lo cuentan detalladamente, o sea, no te cuentan, aquí somos súper estupendos, no, nuestra ley pone esto, las empresas se ha indicado esto, son casos muy claros de cómo la tecnología se ha implementado de una manera o de otra y cómo eso puede influenciar de maneras diversas lo que pasa en la universidad y lo que es la educación universitaria. ¿Podemos conectar otra vez? Hola otra vez, ¿estáis ahí? Ah, no, únete por favor. Gracias. Protocolo para enganchar. Hola. Ahora. Hola. Hola. Ahora os habéis cambiado de sitio, ahora Antonio está a la izquierda y Jordi está a la derecha, estáis jugando a las sillas, bien. Decíamos, les he contado ya la película de que el artículo de Ben y el artículo de Morag Munro habla de la educación superior. Jordi, ahora yo creo que te toca a ti y que nos cuentes cosas. ¿Tú qué? Cuéntanos lo que quieras, porque al final le he dicho a Antonio que contara una cosa y me ha dicho que no, que él contaba lo que él quería. Qué pregunta, ¿eh? Y, bueno, yo si queréis os hago 3 minutos de contexto. Quiero decir que, ¿cómo entiendo yo el papel del libro en este mundo ahora mismo? Y el contexto lo voy a centrar bastante en España, pero creo que gran parte de él es aplicable a otros sitios. Argentina, desde luego, y posiblemente al mundo anglosajón en el que solemos mirarnos en demasía. Y es que creo que ahora estamos viviendo en la universidad un momento bastante, muy interesante, pero también peligroso. Lo podríamos resumir con una palabra, es la exigencia de que la universidad se transforme digitalmente, es decir, que entremos en ese proceso en el que cambiemos la manera de funcionar y que nos adaptemos a un mundo, no dominado, pero sí atravesado por las tecnologías digitales. Un camino que muchas empresas han hecho y nos cuentan cómo grandes de la industria que dominaron sectores enteros en el pasado, como Kodak con la fotografía, por ejemplo, no supieron leer a tiempo los efectos de la transformación digital y prácticamente han desaparecido. O cómo han surgido nuevas empresas como Uber o como Airbnb o como otras empresas como Amazon que están, digamos, desguazando los sectores a los que se dedican, Amazon el pequeño comercio, por ejemplo Uber a los taxistas de las ciudades o Airbnb a los alquileres vacacionales, etcétera. Y cómo la transformación digital en el fondo es una auténtica revolución y que si la universidad, nos dicen el discurso, no se adapta, acabará desapareciendo, porque somos como una industria del pasado, ¿no? Sin embargo, eso nos lo piden en una época, acabo de leer un artículo en un periódico español que es demoledor, en el que la universidad, y sobre todo las universidades públicas, están en estado comatoso prácticamente, están uberizadas.
más del 50% del profesorado, de la carga docente de las clases que se dan en la universidad, la dan profesores que apenas ganan 300, 500 euros. Se llaman profesores asociados y los contratan por unas horas a la semana. Una figura que se pervirtió. De esto yo creo que podríamos colegir un par de cosas. La primera es que el discurso sobre la transformación digital lleva una mochila, una carga, neoliberal, que puede verse en algunas expresiones y algunas maneras de funcionar. Estamos hartos de oír de se trata de hacer más con menos, de universidades que parecen centros de formación profesional y que solo interesan ciertas profesiones, la gente de letras, por ejemplo, que no interesa para nada, o que la investigación tiene que adecuarse a las necesidades del mercado. Eso quiere decir a las necesidades de quien domina el mercado. Hablamos de privatización, directa o encubierta, o hablamos en algún artículo hemos hablado de ubersidad, es decir, del modelo Uber como modelo de funcionamiento de las universidades del futuro. En todo este discurso sobre la transformación digital de la universidad hay una auténtica ausencia de especialistas en educación. ¿Dónde están los pedagogos? ¿Dónde está la gente que sabe de educación y de educación superior? Hablando de cómo puede ser o cómo será la educación universitaria del futuro utilizando tecnología. Lamento si en la sala hay alguien de este ramo, pero la visión que se nos ofrece normalmente suele ser ingenieril. Una visión causa-efecto, una visión centrada en la reducción simplista de un fenómeno complejo como es la educación a what works, a lo que funciona, y una cierta manera de entender el proceso educativo como la fabricación de un producto, el producto alumno o alumna educado, ¿no? Con unas competencias predefinidas de antemano por un consorcio hecho entre universitarios y el mercado. Yo creo que el libro, además, presenta una serie de temas, no es exhaustivo ni mucho menos, pero una serie de temas para cuestionar ese modelo y para hacernos reflexionar sobre cuál es la universidad del futuro, cuál es la universidad que queremos en esta transformación digital y para repensar si no nos estamos dejando redefinir esa universidad. Y no solo la universidad, sino qué es la educación universitaria. Si no estamos en un proceso en el que, en nombre de lo digital, de la modernidad, de ofrecer servicios a los estudiantes y de poner las lecciones en el móvil o en YouTube o en la Khan Academy, en el fondo lo que estamos haciendo no es redefinir el mismo concepto de educación universitaria. Y en ese sentido hay artículos sumamente interesantes. Pero yo quería destacar uno, ya que Antonio ha hablado del que hemos participado nosotros, en el que se demuestra que detrás de los esfuerzos en casi 4 décadas o en 4 décadas de personalización no hay pedagogía. Quizá la editorial que escribieron Linda Castañeda y Neil Selwyn establece una serie de puntos, creo que son 7 u 8 puntos, sobre los cuales reflexionar y vías para, de alguna manera, seguir, para profundizar. Es decir, son como direcciones en las cuales deberíamos pensar más y deberíamos seguir trabajando o trabajar más intensamente para que esta reforma o este proceso, que en algunas ocasiones llega de manera suave y otras como un tsunami de transformación digital, no acabe con lo poco de bueno que le queda a la universidad, a una universidad como servicio público, a una universidad abierta y entendida como un centro de conocimiento, de creación y de difusión del conocimiento, que no está ligada a intereses empresariales inmediatos, a hacer dinero y a justificar y a dar razón de absolutamente todo lo que hace. Por eso yo he hecho una lectura política del libro, pero el libro no es tanto político como pedagógico-político. Es decir, Victoria Marín, una colega nuestra española que está en una universidad de Alemania, publicó hace unas semanas un artículo con sus colegas alemanes, que me perdonarán, pero no recuerdo sus apellidos, que era una revisión sistemática de la literatura sobre inteligencia artificial en educación. Y el subtítulo era ¿dónde están los pedagogos? Es decir, el libro nos invita a meternos en estos temas, a no dejarlos en manos de los informáticos o los ingenieros, sobre todo porque hablan de educación. Y de quien sabe de educación se supone, quizá no mucho, pero lo poco que se sabe lo sabemos nosotros, los pedagogos. Y esa era un poco mi reivindicación y mi speech de marketing para que compren el libro, o mejor,
que se bajen la mayor parte de él gratis del sitio web de la revista, donde está en inglés y donde, bueno, no sé si los de la UOC verán esto, donde puede conseguir la mayor parte de los artículos gratuitos. Y eso es todo, Linda, de momento, tú dirás. Muchísimas gracias, Jordi. No esperaba menos de ninguno de los dos. Perdón, Linda. Tengo aquí una cosa que quería enseñaros y es el último artículo que ha escrito Neil Selwyn con Carlo Perrotta, que se llama Deep Learning Goes to School. Es decir, el aprendizaje profundo va a la escuela. Estoy leyéndolo, no lo he terminado, pero os lo recomiendo porque es una crítica desde los estudios de ciencia, tecnología y sociedad de los intentos de elaborar discurso pedagógico desde los hallazgos de la inteligencia artificial y de cómo, analizando grandes datasets, los algoritmos del deep learning son capaces de encontrar regularidades y se supone que de ahí hacer prescripciones. Yo creo que una de las... Perdón. Sí, por lo tanto, lo estoy leyendo, no lo he terminado, pero la verdad, la parte que he leído me encanta y os lo recomiendo vivamente. Esto salió, a ver, anteayer, creo. No, el 6 de noviembre de este año, ya, en Learning Media and Technology. Y ya. Una de las cosas que, a ver, como veis, el flujo de lecturas, sobre todo, y Antonio convendrá conmigo, sobre todo de parte de Jordi, es inabarcable, porque Jordi está a la última, siempre leyendo lo último. Pero una de las cosas que yo quería destacar de este libro, Neil Selwyn es un señor que está haciendo tecnología educativa crítica desde hace mucho tiempo. Es sociólogo de la tecnología educativa, podríamos denominarlo así. Es inglés, pero está en Australia desde hace unos años. Y la está haciendo desde hace tiempo, es decir, no es que ahora se ha dado cuenta y hemos caído, pero resulta que en ese número especial que os comentaba de la revista, lo que nos dimos cuenta es que ya no era el momento en el que era el loco, el pesimista, el raro, el que le caen mal las empresas, sino que hay un grupo de personas que está mirando seriamente y obviamente con una carga política, ideológica, personal, intelectual muy fuerte, pero que está mirando con datos qué es lo que está pasando en el mundo, para intentar hacer análisis serios, no solo análisis extremadamente optimistas o extremadamente pesimistas. Perdón, Linda. Sí. ¿Me permites que te corrija una cosa? Claro. Se me acaba de ocurrir, es que Neil Selwyn no hace teoría crítica, no hace tecnología educativa crítica, hace crítica de la tecnología educativa. Eso. Que es diferente. Lo que quiero decir es que Antonio Bartolomé, tú y yo, creo que estamos metidos en una corriente en la que coincidimos al 99% de ideas, en el que creemos que algunos de los análisis que hace la filosofía de la tecnología, la sociología de la tecnología, algunos psicólogos, algunos informáticos, se queda corta porque no hace lo que Gerd Biesta llamaría preguntas educacionales o preguntas pedagógicas a la tecnología educativa. Y en ese sentido, me parece que nos falta algo, es decir, que no podemos conformarnos con ¿cómo lo diré? Con la visión crítica de lo que se está haciendo, sino necesitamos ser más propositivos. Necesitamos esa parte analítica, que es imprescindible, pero también ir a la parte más prescriptiva de lo que es la teoría de la educación o el Bildung continental, como ya hemos hablado algunas veces, o una perspectiva que vaya más allá de esa conjunción del currículum anglosajón, de analizar desde varias perspectivas, desde varias disciplinas, el hecho educativo, el fenómeno educativo. Necesitamos hacer preguntas educativas sobre la tecnología educativa. Por ahí va. Pero pues sí, un marco absolutamente. holístico, por ejemplo. Absolutamente. Lo que pasa es que a mí una de las cosas que más me gustó de ese número especial es precisamente que de pronto afloraron otras personas que ya no era un análisis pesimista o era qué mal se hace, sino era venga, ¿y entonces qué? ¿Y entonces qué hace falta?
Ahora mismo al menos tengo la impresión de que hay una corriente, aunque sea pequeñita, aunque no sea el gran océano, pero es una corriente pequeñita, en la que ya hay más personas haciéndose preguntas educativas sobre el desarrollo de la tecnología educativa. Cosa que parecería un básico, pero ahora hay más. Ahora se está empezando a mover corrientes críticas y perspectivas holísticas o perspectivas globales, perspectivas alternativas. Hemos tenido alguna discusión y tenemos alguna pendiente sobre cómo la visión de la pedagogía, de lo que el profesor de Sousa llama las pedagogías del sur, tienen sentido a la hora de enunciar cuestiones sobre la teoría de la educación y sobre la teoría de la tecnología educativa para analizar la tecnología educativa. Y todas esas cosas son el resultado de muchos pasos, que algunos de ellos se han dado en ese capítulo. Y cuando yo vi el grupo de expertos, además, cuando yo vi el libro, una de las cosas que más me sobrecogió… Perdón, nos hemos perdido tu frase, Antonio. Nos estás mandando algo por chat. Sí, me voy a despedir. Solamente por favor. Que en el mes de julio de este año, el Observatorio de Innovación Educativa del Instituto Tecnológico de Monterrey tenía un artículo que dice: ¿debería renovarse el término maestro? Un educador dice que sí. Es importante, un educador, ¿verdad? Un educador propone cambiar el término maestros por ingenieros de aprendizaje. Perdón. Esto me recuerda una cosa, Antonio. Linda, búscales la publicación de Antonio sobre los ingeniería de ingenieros, aprendizaje. Sí, vale, sí, señor. Y pásasela a la gente. No, también hay una cosa. En Estados Unidos, en la George Mason University, en mayo de este año se hizo un congreso sobre ingeniería de aprendizaje, sobre Learning Engineering. Charlamos después. Antonio, muchísimas gracias por estar, que tengas una muy buena tarde y que vaya todo muy bien. Nos quedamos aquí. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Antonio. Chao. Ahora ya podemos criticar a Antonio. Se está retransmitiendo por streaming. ¡Ostras! Entonces no. Aquí no se puede uno dar la vuelta porque… No, no sé si se han dado cuenta, pero entre los tres hay, aparte de ser colegas, muy buena amistad desde hace mucho tiempo. Si no, no se prestan estas cosas. Este colegueo entre nosotros no sé si es muy adecuado en público y tal, pero colaboramos, hacemos cosas juntos y a pesar de que hemos escrito pocas cosas los tres juntos, sí que hablamos mucho. Por lo menos siempre que nos encontramos en actos, congresos y tal, nos buscamos para intercambiar impresiones, lecturas, etcétera. E incluso tenemos un grupo de Telegram, los tres, para enviarnos cosas que nos han gustado. No te he oído, perdón. Que no cuentes todo, hombre, porque te dejes algo. Bueno, lo que os decía es que además otra cosa que a mí yo tengo la suerte inmensa de que los leí, los estudié en la carrera, porque aunque no lo parezca… Es la segunda vez que nos llamas viejos. No, lo siento, pero es que llega una edad en la que a uno le toca, es lo que hay. Sí. Perdone. Estas presentaciones son geniales. A pesar de su edad, todavía, no, es verdad. No, pero me refiero que tú… Y ahora tengo la suerte de que son colegas y con los que trabajo muy bien. Si encontráis gente con la que conectéis intelectualmente, aprovechad, leed, escuchad, discutid. No sé aquí, pero en la Academia Española, y lo he oído de otros colegas de otros contextos universitarios, echamos cada vez más de menos tiempo y ganas de discutir de las cosas que nos interesan, sin la prisa de que sea para resolver un fuego que hay que pagar mañana. ¿Vale? Entonces, por eso creo que los tres trabajamos tan bien juntos, y con otro más creo que Jesús también se une, porque no necesariamente hablamos de los fuegos que hay que apagar mañana, sino que tenemos la posibilidad de charlar de más cosas. Hay una cosa que la estuvimos hablando, Jordi estuvo en la presentación del libro en Barcelona,
Y en Barcelona decía una cosa que es verdad y que a mí me sobrecogió mucho cuando abrí el libro. Porque, por ejemplo, en el número especial no había artículos pequeños. Los artículos pequeños están firmados por Julio Cabero, Jesús Salinas, Mercè Gisbert, María Teresa Quirós de la Universidad de Lima, Patricia de Bassani de la Universidad Fevale, Cristóbal Cobo escribió también uno pequeñín. Y el artículo de Norman Friesen tampoco había entrado en el número especial de la revista. Y aunque parezca menor, yo revisé todos los artículos de la revista, hicimos todo el proceso editorial y después hice todo el proceso de la traducción y demás. Y después leerlo en castellano fue muy refrescante, a mi gusto. Porque de pronto yo estoy acostumbrada a leer en inglés porque te toca, porque no sé cuántos, pero de pronto cuando lo lees en castellano es como que te lo puedes leer de otra manera. No era una posibilidad hacerlo en abierto por la editorial y por la colección que era, pero pues cuando lo vi también me sobrecogió mucho porque yo creo que muchas de las personas que están en este libro, que han escrito para este libro, son autores a los que, si no queréis comprar el libro o no podéis, o os lo prestáis, si os lo pasáis o lo que sea, echad un vistazo a la lista de autores y después ir a Google Scholar y buscad a esos autores, porque muchos de ellos, yo creo que la lista de autores es una lista de autores imprescindibles de la tecnología educativa en el mundo, de hoy y del futuro. O sea, hay gente aquí que no ha publicado mucho ahora, pero que tiene una perspectiva tan absolutamente arrolladora, nueva, diferente. El caso de Morag Munro, el caso de Agard, que estoy buscando su nombre, que siempre se me olvida, y lo siento. Jesper. El caso de Jesper Agard, que no son autores consagrados, es decir, son autores que están terminando, creo que Jesper Agard está terminando su tesis doctoral ahora mismo, pero son gente que tiene una perspectiva absolutamente arrolladora, por supuesto, Ben Williamson, Norman Friesen, Jordi Adel, Antonio Bartolomé, Jesús Salinas, Mercè, son gente que tiene una trayectoria y una cantidad de publicaciones súper interesantes que seguro que os van a ser de mucha utilidad. Entonces, si no tenéis o no os interesa especialmente, pero estáis interesados en la tecnología educativa, incluso la lista de autores es algo que os merece la pena. A Linda Castañeda ya la habéis oído esta semana y la vais a oír hasta la saciedad, y las Marinas se han encargado de convertirme en parte de vuestra tortura habitual, las Marinas y su gente, porque no creáis que a los que no se llaman Marinas no les cae algo de esto. Pero creo que por eso creo que es un buen volumen y que de verdad que agradezco muchísimo que hayáis abierto este espacio para contároslo y para presentaros el libro. Jordi, Linda, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, hombre, te tienen aquí en vivo. ¿Quién quiere preguntar? ¿Y qué quieres preguntarle? Pero tiene que ser con el micro. Buenos días, mi nombre es Elizabeth Barrosa, soy tutora del equipo de educación a distancia junto con las Marinas, así que también he contribuido al conocimiento de Linda Castañeda. Y mi pregunta es, ¿cómo hacer y en qué tiempo lograr esta combinación de compartir ideas, consejos, que comenta recién Linda y que lo comparte con usted? Pues sí. Sí, a ver, yo creo que si uno trabaja en la universidad, hoy en día siente que está siendo empujado constantemente. Es decir, que están obligándote a dar cada vez más clases, a publicar, a ir a congresos, a dar charlas. Es decir, que tu tiempo cada vez está más reglado y dispones de menos tiempo para hacer cosas. Pero a mí esto ya me pilla muy mayor, esta universidad tan sumamente controlada y vigilada, evaluada, medida, etcétera. Y ciertos hábitos que tenía cuando era estudiante o joven profesor no me los han quitado. Y uno de ellos es a leer lo que me dé la gana y a leer cuanto más mejor. Y sobre todo a juntarme con gente interesante, gente intelectualmente
Linda emplea una expresión que es muy bonita. Gente que te hace cosquillas en el cerebro, ¿no? Y que dicen cosas interesantes. Entonces mi consejo es doble. Utiliza las nuevas tecnologías, utiliza WhatsApp, Telegram, el correo electrónico, lo que sea, para estar en contacto con gente que te haga cosquillas en el cerebro, gente, digamos, horizontal de tu grupo, de otras universidades, y por otra parte, mantente al día de una serie de autores. Linda os ha dicho que vayáis a Google Scholar a buscar. Yo os diría, crearos alertas en Google Scholar para que cada vez que Selwyn publique algo, os lo mande al correo electrónico. De tal manera que, bueno, decidas si te lo vas a bajar, te lo vas a escribir o no. Y mantente al día siguiendo temas y siguiendo autores, sobre todo. Y por otra parte, a ver, la realidad a veces es muy deprimente. También voy a decir una cosa que esto no debería decirlo quizá, pero a veces estás obligado a publicar en ciertas revistas porque tienen sobre ciertos temas, porque tienen son Scopus, son primer cuartil de no sé qué. Bueno, lo haces y ya está, no hay más remedio. También enseña a hacer eso. Linda os está diciendo con la cabeza ahora que sí, que enseña mucho. Pero en un momento determinado uno también puede dedicar tiempo a perseguir intereses intelectuales que creo que a la larga son más rentables. Es decir, no podemos estar persiguiendo... A ver, una vez empleé hace muchos años, creo que Linda estaba, una metáfora para explicar la sensación que yo tenía como tecnólogo educativo. Y era un coche y había un perro detrás. Un perro persiguiendo al coche. ¿Habéis visto esas películas o en la vida real cuando un perro arranca a correr detrás de un coche ladrando? Jamás lo alcanza el coche. Bien, el perro era yo y el coche era la tecnología educativa. Nunca puedes alcanzar y estar a la última de la última novedad. En un momento determinado esto funciona un poco como la película, creo que la película que habla del día del... ¿Cómo se llama? El Hound Dog. El día de la marmota. El día de la marmota. Vivimos en una especie de día de la marmota permanente. Cada X tiempo hay una serie de informes internacionales que dicen que ahora es la inteligencia artificial, el deep learning y el no sé qué. Cuando hemos probado eso y hemos comprobado que no lo ha arreglado todo, que no ha solucionado los problemas de la educación, cosa obvia al principio, pues... viene otra oleada y hay otra tanda de tecnologías emergentes y tal. Y el día que nos demos cuenta que el Flip Classroom no arregla los problemas educativos o que la grabación de vídeos y de subirlos a YouTube tampoco es la solución a todos nuestros problemas, buscaremos otra cosa. Y yo me harté de eso hace tiempo y creo que hay que ir un poco más hacia allá y hay que volver a las preguntas quizá esenciales de educación. Y eso significa que yo, por ejemplo, cada día leo más filosofía de la educación, leo más epistemología, leo algunos autores que me parecen especialmente relevantes y leo de manera crítica, y te dejo hablar ya, Linda, leo de una manera crítica un poco el presente. Quizá también sea mi edad, y me estoy haciendo viejo y ahora, cascarrabias. Después no me digas que soy yo la que te pone el San Benito, porque como ustedes verán es autopercepción. Una de las cosas que yo quería decir al respecto, hay varias. Hay una parte de toda esa performatividad a la que estamos abocados en la universidad y que vamos corriendo detrás de índices, impactos, publicaciones, llegar a todas las clases y demás, que concibe que hay cosas que no pueden esperar. Pues yo creo que hay una cosa que si queremos que esto tenga algún sentido, aparte de los garbanzos de la semana, que es un sentido muy importante. Es decir, nosotros nos ganamos la vida dando clase en la universidad y asegurar el salario es importante. Eso es una de las cosas. Lo de comer es primero, pero aparte de eso yo creo que hay una serie de cosas que deberían ser irrenunciables y son cosas a las que siempre ponemos en segundo lugar. Por ejemplo, dedicar 10 minutos de tu día serios. 10 minutos, 15 minutos de tu día. Los 15 minutos de tu día, eso es que la publicidad te vende que puedes hacer workouts en 7 minutos y que te puedes ir a hacer la compra en no sé cuántas y que en 20 minutos consigues no sé qué. En lugar de esos 20 minutos, dedicarlo al workout, que si quieres hacer entrenamiento, dichoso tú. Pero en algún momento, mantener el cerebro con cosquillitas merece la pena.
Y eso tiene que ver con, no solo lo de las alertas de Google, lo de tener una lista de RSS bien, que te guste un tema, que sigas una serie de autores, pero sobre todo dejar alguno de ese tiempo para hacerte preguntas. Hace poco me invitaron a unas jornadas de los estudiantes de doctorado de mi facultad y yo les decía, yo entiendo que vais a terminar el doctorado, la maestría, después el doctorado, después tendréis que opositar, ir al concurso, tenéis que escribir un paper, pero llegará un día o en algún momento, cuando hagas así, tendrás que decidir para dónde estás corriendo. En todos los momentos. Y en esos momentos, porque si no, Jordi, incluso desde esa atalaya de ser profesor titular de universidad, de qué tal, de que es poco probable que nos echen y esas cosas, incluso ahí, si no tienes claro para dónde estás corriendo, lo único que desearás es que se termine, que te jubilen cuanto antes. ¿Vale? A ver si me jubilan, a ver si me parto una pierna y dejo de poder, no sé, porque si no es así. Entonces, es así. La perspectiva de encontrar cuál es el propósito de por qué estamos aquí, cuál es nuestra responsabilidad como profesionales y entender que esa responsabilidad como profesionales va bastante más allá de cumplir con la performatividad de la universidad. Por el contrario, a nosotros no nos pagan por eso, sino por hacer nuestra misión y parte de nuestra misión es lo otro. A lo mejor si encontramos media horita cada 2 días, con media horita cada 2 días para leer y además para leer de algo que no sea necesariamente para dar la clase de mañana, ¿vale? O para escribir el paper de pasado mañana. A lo mejor simplemente por el placer de leer. Y en ese espacio encontrar, por eso os digo, si encontráis a alguien con quien podéis discutir, fijaos, en mi caso, Antonio Bartolomé usa otra metáfora, Antonio es un hombre de muchas metáforas, Jordi también, y de ellos he aprendido. Antonio siempre dice, no te preocupes si en el autobús no te han sentado al lado de la persona ideal. Si en el autobús de la vida no te sientan al lado de la persona ideal. Tienes la ventaja de que gracias a la tecnología puedes sentarte al lado de quien te dé la gana y puedes sentarte al lado de quien te dé la gana. Entonces, gracias a esa tecnología, aunque Antonio está en Barcelona, muy ocupado, Jordi está en Castellón, muy ocupado, y yo estoy en Murcia, a veces... Entonces, coincidimos y siempre estamos conectados. Entonces, siempre estamos sentados uno al lado del otro en nuestro autobús de faena. Jordi, no te vamos a quitar más tiempo, porque además nos vamos. Dime. Perdón. No, di lo que tengas que decir, señor. Sí, yo quería contar una pequeña historia muy breve y enunciar un principio, y es, jamás alcanzas el carro, siempre eres el perro que ladra detrás. Yo dirijo esto que veis aquí detrás, del Centro de Educación y Nuevas Tecnologías, y una vez tuvimos una reunión, somos una unidad dentro de la universidad, y ese año nos tocaba evaluarnos, ¿no? Se contrató una empresa externa, de estos que hacen evaluaciones de calidad total y cosas de ese estilo, ¿no? Y vino un chico joven con traje y corbata, un ingeniero, y nos dijo, bueno, hemos analizado los objetivos que os habéis marcado para el próximo año y nos parece que sois poco ambiciosos como unidad, porque tengo los del año pasado y son exactamente iguales que los de este año. Por lo tanto, no planteáis mejora, solo mantener lo que estabais haciendo. Y yo le dije, mira, es que del año pasado a este nos han reducido el presupuesto un 20%. Y él me dijo, sí, pero los objetivos son iguales que los del año pasado. Y yo le dije, no, es que nos han reducido un 20%. Y a la tercera vez que me dijo, los objetivos son iguales que los del año pasado, le dije, ¿qué parte de 20% no has entendido? Es decir, a mí me parece que mis objetivos, con un 20% menos de presupuesto, son muy ambiciosos, mantener lo que teníamos. Pero a ti te parece que si no suman, porque eres un ingeniero cortito, si no suman, no sirve para nada. Esto lo escribí en el blog y, bueno, de la empresa del ingeniero alguien me contestó lamentando que no hubiera habido entendimiento de toda la historia, pero es su mentalidad. Y os lo digo ahora, jamás llegaréis a cumplir todo lo que os pide el sistema. Nosotros cuando hablamos entre nosotros empleamos una metáfora para esto y es la rueda del hámster. Te metes en una rueda, empiezas a correr, pero la rueda gira más deprisa que tú. No solo eso, sino que si intentas bajarte, si paras, la rueda te lanza contra los barrotes de la jaula. Y por lo tanto, la lógica en la que estamos metidos como profesores y como investigadores es perversa. Y
bueno, hay gente, como Linda, por ejemplo, que es una double gamer, es decir, ya juega a 2 barajas, juega a 2 juegos. Uno es, hay que completar el currículum y hay que hacer lo que el sistema de alguna manera te pide, pero eso no debe ocuparte el 100% del tiempo, ocupar el 100% de tu energía y acabar haciéndote odiar esta profesión a los 40 y pocos. Es decir, tienes que reservarte O antes de los cierta 40. energía para seguir. ¿Perdón? O antes de los 40. Yo Exacto. tengo compañeros de jóvenes que odian la universidad ya, y eso hay que evitarlo. Bueno, Espera, una sí. cosa para despedir el streaming, para agradecerte a ti. Primero que todo, agradecer otra vez a Lancuyo por el espacio. En segundo lugar, agradecerte a ti, Jordi y Antonio, por haber sacado este momentito, este ratito para estar con nosotros aquí y hablar del libro. Realmente no es un libro pesimista, ni mucho menos. No pretende serlo porque además a mí me parece que las visiones pesimistas son muy poco útiles, ¿vale? A mí me gusta tener una visión crítica y poner clara, ver con perspectiva qué es lo que hay para ver cómo puedo mejorarlo, porque además, sinceramente, yo les decía ayer, creo que os contaba que una profe mía de la facultad me dijo que los educadores, los que nos dedicamos a la educación, somos eminentemente optimistas, porque creemos que la gente puede aprender algo que le mejore y que puede hacer las cosas mejor, y por eso nos levantamos todos los días. Entonces no vale con decir, no, mira, eso es el análisis de la rueda del hámster, y cuidado, es un llamado de atención y pretende ser un llamado de atención, porque de otra forma es cuestión de dejar que nos estampen contra las... Y luego que se apunten todos a Twitter. Y entonces es un mensaje eminentemente optimista. Y nada más agradeceros sinceramente que hayáis estado aquí, a los que os habéis conectado por streaming. Jordi, muchísimas gracias, que ya es por la tarde, que vaya bien la tarde. ¿Cómo estamos de temperatura en Castellón? Hoy por la mañana llovía un poquito y hacía 14 grados, pero era a las 8 de la mañana. Ahora ha salido el sol y la verdad es que estamos teniendo un invierno muy suave, aunque menos suave que en Murcia. Estamos un poco más al norte. No lo sé, ahora mismo yo Bueno, y estoy aparte, en medio... tengo que decirles que en mi país ahora hay una mezcla entre una gran ilusión por las perspectivas políticas que se abren de un pacto entre la izquierda, que ha ganado las elecciones, y el otro medio, casi medio, poco menos, bastante fastidiado porque vamos a tener el primer gobierno de coalición y va a ser un gobierno de izquierdas y, según los líderes, eminentemente progresista, y eso abre perspectivas, sobre todo en la educación pública, muy interesantes. Pues nada más, muchísimas gracias, Jordi. Chao y gracias. Chao. Chao.